Es decir, la ley nos muestra claramente nuestro pecado, es como si fuera un espejo. Y el anterior sermón, el hermano José ya nos explicó un poco esto, ¿no? Incluso nos dio un ejemplo de un médico, que un médico tiene un informe y se te muestra las enfermedades claras que tú tienes. Y si no fuera este informe, pues tú no podrías ver o no sabrías que tienes una enfermedad. Entonces, Pablo acá en el versículo 20, que es algo, nuevamente le repito, clave para entrarnos al capítulo 6, está simplemente diciendo que la ley viene y hace abundar tu pecado. Entonces, déjenme darles un ejemplo de a qué hace referencia Pablo. Imagínense, hermanos, que yo tengo codicia, es decir, yo codicio el dinero. Tengo un amor sobreabundante con el dinero. Pero no me daría cuenta si la ley no me dijera no codiciarás. Entonces ahí ya tengo un pecado. ¿No? ¿Por qué? Porque la ley me dice no vas a codiciar. Pero no es tanto así, hermanos. ¿Por qué? Porque la ley nos ayuda a que ese pecado, que al parecer es solamente uno hasta ahora, abunde mucho más. Es decir, si yo me pongo a analizar en base a la ley, no es solamente que yo codicio, sino que este amor hacia el dinero me lleva a mentir incluso. ¿Por qué? Porque yo quiero ganar tanto dinero que miento para ganar más ese dinero. Entonces ahí ya no es solo un pecado, ya se me ha añadido otro pecado. Entonces ahí la ley me dice, no mentirás. Y no es solo eso, hermanos, sino que mi codicia al dinero hace que yo incluso deje o rechace ir a la iglesia. ¿No? Entonces yo puedo decir, no, tengo una empresa y mi objetivo es ganar dinero. Y si voy a la iglesia, pues voy a perder el dinero. Entonces trabajo 24/7 sin tomar en cuenta que Dios me dice que debo tener un día para Él, como se conoce el día de reposo, ¿no? Entonces ahí tengo otro pecado añadido. ¿Por qué? Porque esta codicia me lleva incluso a dejar a un lado o a dedicarle un día para Dios. Y no solo eso, hermanos. Si me pongo a analizar mucho más en base a la ley, tengo muchos más pecados. ¿Por qué? Porque puedo llegar incluso a hurtar o a robar, que la ley me dice no robarás. ¿Por qué hurto? ¿Por qué robo? Porque tengo tal codicia hacia el dinero que no permito. Es decir, es como si yo hiciera un informe y dijera esto ha costado 3,000, pero en realidad ha costado 2,000. Ahí ya estoy robando. ¿Y por qué? Simplemente por el mero hecho de que tengo amor al dinero. Y si se dan cuenta, hermanos, así es como la ley hace abundar mi pecado. Pablo en ningún momento está diciendo, tienes que pecar más, entonces va a haber más gracia. No, Pablo no se refiere a eso. Simplemente Pablo está diciendo que la ley viene y esa ley hace abundar tu pecado, te muestra claramente tu pecado. Como les decía, es como un espejo, que si tú ves tu reflejo en un charco de agua, ves algo borroso, no ves claramente cómo estás, cómo eres incluso. Pero la ley es como si fuera un espejo, que tú te ves y te muestra claramente cómo estás, cómo te ves, cómo eres. Entonces, a eso es que Pablo está haciendo referencia cuando ya nos hace la pregunta, ¿no? Y en este capítulo 6 es para refutar el mal entendimiento que muchas personas eh, malentienden a Pablo, ¿no? Porque como les digo y les repito nuevamente, es como si dijeran que entonces si hay más gracia mientras más peco, pues pecaré no más. ¿Por qué? Porque hay más gracia, Pablo lo dice. Y yo he escuchado, ¿no? Muchas veces que esto pasa y muchas personas afirman esto y sostienen esto incluso, que sinceramente es algo aberrante, ¿no? Porque es como si nos dijeran que pues Dios te va a perdonar más mientras peques más. Y no es así, hermanos. Entonces, dándoles ese contexto, hermanos, de lo que Pablo ya nos ha estado hablando en el capítulo 5, adentrémonos en el capítulo 6, versículo 1, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? Según lo que ya mencioné,
esta pregunta es hecha para empezar todo el desarrollo de lo que significa una vida cristiana, es decir, una vida verdadera y genuina de un cristiano que ha puesto su fe en Cristo, un verdadero cristiano, para resumirlo. Y de hecho creo que sinceramente la respuesta es muy obvia y muy clara también, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien que ha sido convertido, alguien que ha sido transformado, es obvio, hermanos, no va a perseverar en el pecado. Creo que es muy ilógico decir, yo he sido perdonado, he sido regenerado, entonces voy a pecar. Para nada, no tiene mucho sentido. La palabra perseverar acá que Pablo usa es la palabra en griego epímeno, que también, para entenderlo mejor, se podría traducir como insistir o persistir. Es decir, Pablo está hablando aquí de una persona que persiste en pecado, es decir, que lleva una vida práctica en el pecado. No es simplemente alguien que se ha equivocado una vez y ya, para nada, sino es alguien que tiene una vida práctica en pecado y que vive de esa forma constantemente. Entonces Pablo dice, vamos a perseverar, vamos a persistir en ese pecado, y la respuesta obvia y lógica es no. Y esta palabra perseverar o persistir, podríamos decir es que es como un niño cuando ve un juguete y le insiste a su padre, ¿no? Y le dice, padre, cómprame este juguete. Y le va insistiendo como 3 cuadras seguidas. Los que tienen niños tal vez van a entender más, ¿no? Que hacen un berrinche incluso muchas veces. Y persisten y persisten y persisten para lograr su objetivo, que es el comprar un juguete. Pero para ilustrar más esta palabra, hermanos, y para que vean que Pablo hace referencia a que esta persona que persevera en pecado es alguien que no es cristiano o que lleva una vida práctica y constante en esto, acompáñenme a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículo 16. Mejor leámoslo desde el 13, hermanos, para entender un poco el contexto. Dice desde el versículo 13: Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Ahora, ¿por qué menciono este pasaje, hermanos? ¿O por qué les hago leer este pasaje? Porque aquí vemos una palabra, o la misma palabra que Pablo usa en griego en Romanos 6, que es la palabra que dice en el versículo 16, más Pedro persistía en llamar. Entonces, ¿qué quiero dar a entender esto, hermanos? Que según el relato está Pedro ahí, llama a la puerta, viene una muchacha, escucha y no le abre. Y si se ponen a pensar o lo analizan, ha debido pasar un buen momento, un buen rato, ¿no? Hasta que la muchacha vaya y discuta con los demás, es Pedro, y el otro le diga, no, estás loca, no es Pedro. Y tengan ahí una discusión, ¿no? Es decir, no, y pasa un buen tiempo. Y en el versículo 16 se nos decía que Pedro persistía en llamar, es decir, Pedro estaba llamando como que, ábranme por favor, digamos. Y como les digo, hermanos, esta palabra nos ayuda a ilustrar lo que Pablo hace referencia con la palabra perseverar en Romanos 6. Así como Pedro persistía en llamar a la puerta, así es como Pablo se refiere a esa palabra perseverar en Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿no? Y dice nuevamente, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta, hermanos, es muy obvia, como les mencionaba, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo acá usa una palabra muy fuerte en griego, que es en ninguna manera. Esta palabra muchas veces se ha explicado en la iglesia, ¿no? Y esta palabra incluso se podría traducir como que me repugna esa idea. Me da asco pensar de esa forma. Pero antes, hermanos, antes de entrarnos al versículo 2,
déjenme un poco aclarar que no es que un verdadero cristiano va a vivir una vida perfecta. Hay una gran diferencia en que un cristiano caiga en pecado y en que alguien que no es cristiano viva en una vida de pecado. Hay que diferenciar muy bien eso. ¿Por qué? Porque alguien que no ha recibido la gracia, alguien que no ha sido regenerado, practica o persiste en su pecado. Mientras que alguien genuinamente cristiano va a caer en pecado, eso es innegable, hermanos. Pero, ¿cuál es la diferencia o qué diferencia un cristiano? Es que un cristiano va, pide perdón, se arrodilla, se humilla delante de Dios y le dice perdón. Te he fallado, Señor, pero ayúdame. Ayúdame a ya no caer en este pecado. Ayúdame a vencer la tentación. Ese hermano es un verdadero cristiano. Alguien que va delante de su Señor y le pide perdón. Y dice, ya no quiero. ¿Por qué? Porque sabe que ha fallado a su Señor. Mientras que alguien que no es cristiano simplemente practica su pecado e incluso se deleita en él. Es como si yo dijera, mañana voy a mentir a mi jefe y al pasado también y al otro día también. ¿Para qué? Para ganar algo, para tener un beneficio. Y mi vida es constante de mentira. Eso, hermanos, es alguien que no ha conocido la gracia. Esa persona es alguien que no quiere agradar a su Señor, sino quiere agradar a sus propios deleites. Entonces, aclarando eso, hermanos, en la respuesta que da Pablo, en ninguna manera, y como ya les dije, es una respuesta que Pablo dice y como si dijera, me das, no pienses en eso. Un no rotundo, nunca pasa, no va a pasar, ni lo pienses. Y bueno, también quisiera mencionar, hermanos, que interesantemente Pablo menciona aquí una abundancia de la gracia. Y les hago la pregunta, ¿no? Adentrándonos nuevamente al versículo 1, dice, para que la gracia abunde. Y yo les hago la pregunta y les animo a que puedan un poco analizar. ¿Por qué Pablo dice que la gracia abunda cuando hay pecado? ¿O por qué la gracia sobreabunda cuando abunda el pecado, según Romanos 5:20 también? Porque es como si Pablo repitiera esas palabras. Entonces, por ponerlo de una forma ilustrativa, es como si Pablo dijera, para entenderlo mejor, es así, hermanos, es como si dijera, tengo 100 pecados, pero la gracia va a venir a sobreabundar eso. Va a ser un 200, va a ser un 1000 de pecados, qué sé yo, y va a venir, la gracia va a estar encima. Y si se dan cuenta, siempre Pablo va a poner la gracia por sobre estos pecados. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo hace eso? Esto pasa, hermanos, porque, y creo que es muy, muy claro, ¿no? Y muy lógico también, porque ¿qué cosa habría más grande o más poderoso que la gracia de Dios? No habría nada, hermanos, no hay nada. No hay nada que sobrepase la gracia, porque Pablo dice, hay pecado, abunda la gracia. Abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Siempre la gracia está encima. ¿Y por qué? Porque la gracia es de Dios. Y si es de Dios, pues es una gracia poderosa que no hay nada en este mundo que pueda sobreponerse sobre ello. Y ahora, si habría algo más poderoso que eso, hermanos, pues diríamos que Dios no había sido tan poderoso como Él dice ser. Y es por eso que Pablo dice, ¿no? Como les mencionaba en el versículo 20 del capítulo 5, dice, el pecado abunda, pues la gracia sobreabunda. Y en el versículo 1 del capítulo 6 dice, hay pecado, entonces la gracia abunda. Pero hermano, la gracia de Dios, su misericordia y su poder son más grandes que cualquier otra cosa, como he mencionado. No hay otra cosa más grande. De esa manera es como la gracia abunda sobre este pecado. Y después Pablo nos dice, el versículo 2, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, ya con esto creo que Pablo refuta esa idea de que cuando hay más pecados, pues tenemos más gracia y entonces tenemos una licencia para pecar. Para nada, ¿no? Pablo, sinceramente, con este versículo sería suficiente para refutar esa idea.
de que algunos supuestos cristianos dicen voy a pecar más para que haya más gracia. Es muy claro, hermanos, el que no lo quiere ver, pues simplemente está negando lo que Pablo claramente enseña acá. Y ahora, ¿cómo hemos muerto al pecado, hermanos? Porque Pablo acá dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y para entender un poco esto, vayámonos a Gálatas, capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Lo hemos leído también en el tiempo de alabanza. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, es cuando, como Pablo mismo dice en Gálatas, es que hemos sido crucificados con nuestro Señor. Es decir, ha habido una muerte, pero una muerte espiritual. Y la pregunta es ahí, ¿qué muerte o de quién? Es la muerte del viejo hombre. Es decir, y la palabra es clara en mencionar eso, ¿no? Que antes teníamos un viejo hombre el cual nos dominaba y éramos esclavos del pecado. Pero cuando ponemos nuestra fe genuinamente en Cristo, es cuando es cuando este hombre muere y ya viene a ser el viejo hombre. Y ahí es cuando ahí es cuando Dios nos da la gracia, ¿no? Somos perdonados. Entonces, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, hermanos, es cuando pasa esto. Y después Pablo dice, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, después de que Pablo nos dice, porque los que hemos muerto, ahora nos dice cómo vamos a vivir, cómo vamos a vivir aún en ese pecado. Y es muy obvio, hermanos, como les decía. Alguien que ha muerto a un viejo hombre, ¿cómo es que puede volver a ese viejo hombre? Déjenme darles un ejemplo. Si esto fuera así, es como si un esclavo que tuvo un amo muy malo, muy aberrante, muy abusivo, abusaba obviamente de este esclavo, y este esclavo un día fue liberado. Pero extrañamente este esclavo, después de ser liberado, quiera volver a ese amo que tanto lo ha abusado, que tanto lo ha maltratado. Hermanos, ¿quién en su sano juicio quisiera volver con este hombre, con este amo tan malo, que nos abusaba, que nos maltrataba? Así es el pecado, hermanos. Es ese amo que tenemos antes de conocer a Cristo. Somos esclavos del pecado, por lo tanto lo único que sabemos es pecar, ¿no? Entonces, Pablo es como en estas palabras que nos dice, es como si dijera eso, es ¿cómo es que alguien que ha sido liberado de ese amo malo va a volver a ese amo? Imposible, hermanos, no. Alguien, como les decía, en su sano juicio no hace eso. Alguien no quiere volver a ese amo. ¿Por qué? Porque es obvio, ¿no? Este amo es abusivo. Este amo lo único que hace es maltratarlo. Y después de hacer la pregunta de cómo viviremos aún en él, y ya como les decía y nuevamente lo repito, creo que es obvio que Pablo dice acá que un cristiano verdadero es imposible que haga eso, no puede volver al pecado. Y si vuelve, pues simplemente aplicamos lo que el apóstol Juan nos dice, ¿no? Que estaban con nosotros, pero nunca han sido de nosotros, nunca han pertenecido verdaderamente a nosotros. Y un poco ilustrando esto, hermano, les animo a que puedan leerlo después por tiempo, quizá no vamos a poder tocarlo mucho, el caso de Simón el Mago. Muchas veces hay, hermanos, personas que tienen una fe intelectual, y Santiago mismo nos explica eso, ¿no? Nos dice que los demonios mismos creen, y por qué creen los demonios no son salvos. Y muchas personas tienen igual esa creencia en Dios, pero es simplemente una fe intelectual y no han sido regenerados verdaderamente. Y es como les mencionaba en Hechos capítulo 8,
el caso de Simón el Mago, porque dice, Lucas nos explica que Simón el Mago había creído supuestamente, pero después, ¿qué hace? Y ustedes conocen la historia. Ha intentado comprar, ¿no?, los dones y Pedro ahí lo reprende y le dice, no, fuera de aquí. Y entonces ahí claramente, hermanos, podemos ver que alguien puede creer intelectualmente en Dios, pero no ha creído verdaderamente. ¿Por qué? Porque su vida misma lo va a demostrar. Los frutos que da lo van a delatar, ¿no? Y adentrémonos ahora al versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora acá Pablo apela o confronta la ignorancia de que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, somos unidos a Él. Y cuando somos unidos a Él, pues somos partícipes de la obra que Cristo hizo en la cruz. Ahora, hermanos, aquí quiero aclarar algo que es muy importante en este pasaje. Que muchas veces este pasaje se usa para afirmar que cuando uno es bautizado, o bueno, que Pablo está haciendo referencia al bautismo en agua acá. Pero tendríamos sinceramente problemas con esa afirmación. ¿Por qué? Porque habrían inconsistencias si es que fuera que Pablo de verdad se refiere acá al bautismo en agua. Incluso los católicos romanos no afirman eso. Aquí Pablo está haciendo referencia al bautismo en agua, entonces es pues que como nos bautizamos es cuando ahí se nos infunde la gracia. Pero no, hermanos. Y eso voy a explicarlo en un momento. Entonces dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora entiendo que acá se nos habla de un bautismo y es en nuestro idioma quizás un poco confuso y algunos dirán, sí, pero sí habla del bautismo. En el griego es un poco más claro, hermanos. ¿Por qué? Porque esta palabra que se traduce como bautismo simplemente lo podríamos también mencionar o literalmente es una sumersión. Es que hemos sido sumergidos en Cristo. En ningún momento Pablo está hablando acá del sacramento del bautismo, ¿no? Simplemente Pablo está diciendo, cambiándolo quizá literalmente la palabra, es como si Pablo dijera, ¿no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo, hemos sido sumergidos en su muerte? Entonces, ahí, si se dan cuenta, se nos aclara un poco la mente, ¿verdad? Cuando lo traducimos más literalmente, quizá. Entonces, esta unión con Cristo que tenemos es cuando nosotros ponemos nuestra fe. Entonces, como les mencionaba, puede parecer que Pablo está hablando del bautismo en agua, pero no. Ahora, rechazamos eso, hermanos. ¿Por qué? Porque trae inconsistencias, como les mencionaba. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué habría estas inconsistencias? Porque si nos hacemos la pregunta, o si yo les hago la pregunta, y la pregunta sería, ¿cuando nos bautizamos es cuando recién somos sepultados? Es decir, cuando cada uno de ustedes ha sido bautizado ahí no sé, en una piscina, quizás han sido bautizados o en el río, ¿es en ese momento cuando han sido sepultados con Cristo? No, hermanos. Es obvio, ¿no? El bautismo es una marca pública que hacemos a los hermanos y de que decimos nosotros somos cristianos y lo queremos demostrar con nuestros hermanos, con nuestra iglesia. Ahora, si como les mencionaba, esa pregunta es clave acá. ¿Por qué? Porque esa pregunta ya nos aclararía que Pablo no está haciendo referencia a ese sacramento del bautismo. Simplemente nos está aclarando y nos dice que cuando hemos sido sumergidos en Cristo, cuando hemos puesto nuestra fe en Él, es cuando hemos sido también sumergidos en su muerte. Y para también esto aclarar un poco más, acompáñenme a la Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 12 al 13. Y dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados. Y al final dice, os dio vida juntamente con él. ¿No? Entonces, acá Pablo está usando la misma palabra, ¿no? Sepultados con él, ¿en qué? En el bautismo. Y nuevamente entonces diríamos, esto es pues cuando se nos bautiza en agua, y obviamente no. ¿Por qué? Porque Pablo está haciendo referencia a que cuando pones tu fe en Cristo es cuando recibes esto. No es como dice, mediante la fe en el poder de Dios le levantó de los muertos, y a vosotros, dice, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él. Cuando nosotros o cuando Dios nos da la gracia, cuando Dios nos salva, cuando Dios nos da esa vida, es cuando somos sepultados con Él, como dice este pasaje, en el bautismo. En ese momento es cuando Dios nos da nueva vida. Y volviendo a nuestro pasaje en Romanos 6, para incrementar, hermanos, el peso de la afirmación que les hice, que Pablo hace referencia acá, que este bautismo que dice él es cuando nosotros ponemos nuestra fe en él, es también cuando leemos incluso, o cuando hemos leído Gálatas 2:20, ¿no? Que dice que un cristiano es muerto, porque dice, somos crucificados, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, y ahí Pablo nuevamente nos está hablando de que cuando, bueno, Pablo en ese contexto, en Gálatas 2 nos habla de que la salvación es solo por la fe, y cuando tenemos esa fe es cuando pues morimos. Y es lo que Pablo acá dice. Aquí Pablo habla de muerte, si se dan cuenta. Porque dice, y nuevamente lo leo, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ser bautizados en su muerte, hermanos, es simplemente significa ser partícipes espiritualmente de la muerte de Cristo, en el sentido que morimos al viejo hombre o al pecado que nos domina, que éramos nosotros esclavos, ¿no? Es decir, hemos muerto a este viejo hombre y se nos da nueva vida o nacemos de nuevo, como nuestro Señor Jesús mismo le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, ¿no? Y ahí Cristo mismo nos habla de un nuevo nacimiento, de una nueva vida. Y siguiendo con nuestro pasaje en el versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, aquí nuevamente, hermanos, Pablo nos dice, porque somos sepultados juntamente con él, ya que, nuevamente les digo, hermanos, ¿no? Pablo mismo está redundando en esto y dice nuevamente, hemos sido sepultados juntamente con Cristo. ¿Y cuándo hemos sido sepultados? Cuando ponemos nuestra fe en él. Y con esto es una, por así decirlo, doble refutación a aquellos que dicen que Pablo aquí se refiere a un bautismo en agua. Y no, claramente no. ¿Por qué? Porque está claro, ¿no? Dice que somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Nuevamente Pablo nos habla de un bautismo y que somos sepultados juntamente con Cristo. Y no somos sepultados, hermanos, con Cristo cuando nosotros nos bautizamos. Bueno, ya lo he mencionado esto, sino simplemente es una marca pública que hacemos frente a nuestra iglesia, frente a nuestros hermanos. Pero también aquí en este versículo Pablo nos explica el, por así decirlo, el por tanto o el por qué. Porque Pablo, si se dan cuenta, nos ha estado haciendo muchas preguntas. Nos dice, ¿alguien cristiano va a perseverar en pecado? No. Y después dice, ¿alguien que ha muerto al pecado va a vivir en él? Obviamente no. Y después en el verso 3 dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en su muerte? ¿Y por qué? Y Pablo aquí nos explica, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo.
Ahora, hermanos, debe remarcarse estas palabras que dice por el bautismo. ¿Por qué? Porque ya nuevamente vemos como otras palabras, que esto está a favor de que nosotros hemos sido sumergidos en Cristo, es decir, la unión que hemos tenido con Él cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, en Cristo, en nuestro Señor, en el que dio la vida por nosotros. Y no tendría mucho sentido decir que cuando nos bautizamos es cuando somos sepultados con Cristo. Y, y después Pablo nos dice, ¿a fin de qué, hermanos? Aquí Pablo ya está dando un resultado, por así decirlo, final. Y nos está explicando, como les mencionaba, la vida práctica de un cristiano, la vida que un cristiano debe llevar constantemente, porque tiene un fin. Y dice a fin de que, y nos pone aquí el ejemplo de nuestro Señor Jesús, porque dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Por qué? Por la gloria del Padre. Y nosotros somos nacidos de nuevo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para darle la gloria a Dios. Y con esto ya es nuevamente, ¿no? Pablo dice, han puesto su fe en Cristo y es imposible que alguien que quiera dar la gloria a Dios, que alguien que quiera agradar a su Señor, pues simplemente persevere en pecado. Entonces, si se dan cuenta, Pablo es como si nos estuviera llevando sistemáticamente, nos hace preguntas, 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 y nos hace pensar lógicamente. Y nos dice, no, un cristiano que quiere dar la gloria a Dios no puede vivir, no puede persistir en pecado, no puede tener esa vida, es imposible. Y recuerdo una vez que un hermano me decía, ¿no? Es muy peligroso afirmar estas cosas, porque nosotros creemos en que la salvación no se pierde. Y un hermano me decía, no, ¿por qué? Porque es muy peligroso para los jóvenes, el pueblo en general, porque estas personas cuando escuchen eso, entonces van a pecar. Entonces no les estás infundiendo el temor de que no pequen, porque si les dices vas a ser salvo, siempre salvo, como algunos lo mencionan, tergiversando, dicen, entonces van a pecar. Y yo conversando con ese hermano le decía, no. ¿Por qué? Porque Pablo claramente nos dice eso en este versículo, en estos versos, en el capítulo 6. Y nos hace pensar y nos dice, a ver, hermanos, pónganse a pensar, alguien que ha muerto al pecado, alguien que es librado del pecado, alguien que ya no es esclavo de este pecado, ¿cómo es que va a volver a esa vida antigua? Es como el ejemplo del esclavo que les puse, no es como si un esclavo fuera liberado y de verdad quisiera volver a ese amo tan malvado. Alguien que piensa o alguien en su sano juicio no haría eso, no vuelve a eso. Entonces yo a este hermano le decía, no, hermano, ¿por qué? Porque Pablo ya nos dice eso, que estas personas que supuestamente son cristianas, pero al mismo tiempo viven en pecado, porque afirman ser salvos, siempre salvos, pues no son salvos. Simplemente no han conocido la gracia de Dios, nunca han sido regenerados de verdad. ¿Por qué? Porque alguien salvo es como Pablo aquí en el versículo 4 nos dice, que alguien que ha conocido a nuestro Señor verdaderamente da la gloria al Padre. Y bueno, como les decía, compara a nuestro Señor y nos dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Alguien que deja la vida pasada, ¿cómo va a volver a esa vida nuevamente pasada? No, no tiene mucho sentido. Entonces, Pablo aquí, como les decía, hermanos, y lo repito nuevamente, Pablo refuta esa idea, ¿no? De que muchos lo han tergiversado y dicen, tenemos una licencia para pecar, pero es obviamente no, la respuesta es no. Un cristiano jamás va a querer desagradar a su Dios, a su Señor. ¿Por qué? Porque su objetivo y su misión, por así decirlo, es darle la gloria. Como alguien que ha conocido al Señor y es su siervo, va a querer desagradar a su Señor. Es algo inconsistente, hermanos, si se ponen a pensar, ¿no?
Ahora, hermanos, déjenme hacerles una pregunta, ¿no? Si conocen ustedes a alguien que dice ser cristiano y vive en esta vida, o vive en una vida práctica de pecado, o si uno mismo vive así, hay que meditar en cómo una persona que dice ser cristiana vive en pecado o en una práctica de pecado. ¿Por qué? Porque hemos leído Ezequiel 36 y si ustedes le han tomado atención a ese pasaje, ahí Dios nos dice que alguien que tiene un corazón nuevo va a hacer o va a poner por obra sus estatutos, va a guardar sus preceptos, y no solamente eso, sino los va a poner por obra. Esa es la persona que ha sido o que ha recibido un corazón nuevo. Esa obra va a ser esta persona. Y obviamente un no regenerado, una persona que no ha conocido al Señor, no. Y como les hacía la pregunta, hermanos, si hay alguien que vive de esta manera o conoce a alguien, es algo muy preocupante. ¿Por qué? Porque acompáñenme a leer Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, aquí el autor de Hebreos, hermano, nos está hablando de una persona que ha recibido un conocimiento. ¿Y cuál es ese conocimiento? El conocimiento de la verdad es que ha conocido el Evangelio. Y esto se aplica a esas personas que dicen ser cristianas y que viven una vida desordenada en pecado. Lo que están haciendo literalmente es esto, lo que dice el autor de Hebreos, es que están pisoteando el nombre de nuestro Señor. Están siendo personas literalmente aberrantes delante de Dios. Y por eso es que el autor de Hebreos concluye y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, Dios nos libre de este Dios vivo que el autor de Hebreos nos menciona. ¿Por qué? Porque horrenda cosa es caer en sus manos. Y una persona que vive en pecado, que tiene esta vida práctica y tan desordenada, pues hermanos, Dios tenga misericordia de ellos y que llegue un momento en el que puedan dar cuentas a Dios y que pidan perdón. Que Dios tenga misericordia de estas personas. Y nunca es tarde, hermanos, hasta que el Señor venga. Y meditemos en esto, hermanos, porque muchas veces podemos estar viviendo en pecados que ni nosotros mismos nos damos cuenta. Podemos vivir una vida práctica tan sutilmente que Satanás mismo nos mantiene como una celda adornada en una cárcel y nosotros en esa cárcel adornada es como si no viéramos nuestra realidad. Pero por detrás es una cárcel que está podrida, es una cárcel que se va a destruir, que va a explotar un día y cuando explote va a ser demasiado tarde. Y por eso, hermanos, pidamos sabiduría a Dios y misericordia para que nos dé entendimiento y que si estamos viviendo así nos arrepintamos y no caigamos en esto que el autor de Hebreos nos dice, pisotear el nombre de nuestro Señor, que es horrenda cosa caer en eso.